Bien, entonces el ejercicio que tenemos acá dice: demuestre que el conjunto nz de los múltiplos de n es un subgrupo de z. Entonces, ¿qué es lo primero que yo puse acá? Puse que el conjunto z, bueno, aquí lo escribí de otra manera, pero lo mismo, este de acá es lo mismo que este de acá, que z es un grupo con la operación más. Entonces, ¿qué significa que sea un grupo? Significa que cumple la clausura aditiva. ¿Qué es la clausura aditiva? Esto significa que si yo tomo dos números enteros al azar, cualquier número entero, yo lo sumo, el resultado me da un número entero. Quiere decir que sigue siendo entero. Cualquier par de números enteros que yo tome va a seguir siendo un número entero, así que hay clausura aditiva. Entonces, como es un grupo, también cumple el otro axioma, que es neutro aditivo. ¿Cuál es el neutro aditivo que tiene z? Es el 0. Quiere decir que el 0 yo le sumo a cualquier número entero y sigue siendo ese número entero, o sea, no le hace nada. También para cada número entero que yo tome existe su inverso aditivo. Por ejemplo, el 3 es un número entero, su inverso aditivo es el menos 3 o 3 negativo. El 100, su inverso aditivo es el menos 100. Y si yo sumo un número con su inverso aditivo, obtengo el 0, que es el neutro aditivo. Y también cumple la asociatividad. Y también hay otra propiedad que cumple, que es la conmutatividad. Bien, vamos a explicar qué son la asociatividad y la conmutatividad. Entonces la asociatividad, vamos a poner acá, la asociatividad significa que si yo tengo tres números enteros, z más, vamos a poner acá, r más t, va a ser igual esto a, a z más r, y esto es más t. Entonces, esto significa que hay asociatividad con la suma. Z yo le sumo este resultado de esta suma, es lo mismo que al t sumarle el resultado de esta suma. Entonces vamos a ponerla aquí. Esa es la asociatividad. Y la conmutatividad, que es el último axioma que cumple z, ¿cuál es? Es que vamos a poner z más r va a ser igual a r más z. Y esto significa que el orden no importa con la suma en los números enteros. Y esto sirve para todo. Entonces z, r en z. Bien, entonces con esta propiedad que está acá, con esta propiedad, significa que el z es un grupo aditivo, o un grupo abeliano, un grupo aditivo abeliano. Bien, ahora nos vamos a la solución del problema. Entonces vamos a poner acá la demostración para poder hacer este ejercicio, que es lo primero que hay que ver, que es un subconjunto de los múltiplos de n es un subconjunto de los enteros. Entonces vamos a ver un ejemplo acá para que lo podamos ver. Primero, nz, ¿qué es lo que es? Nz realmente es el conjunto de todos los múltiplos de n, o sea, 1 por n, también está n, está 2n, 3 por n, 4n, y así, 5n, así. Pero también está el 0 por n, que sería 0, pero también está el menos n, menos 2n, menos 3n, y así. Un ejemplo que podríamos ver, ¿cuál sería? Por ejemplo, 3z. ¿Qué sería? Sería el conjunto, estaría el 3, el 6, 2 por 3, 6, después 3 por 3 estaría el 9, estaría el 4 por 3 son 12, después el 15, bien, son las tablas, pero también está el 0 por 3, que sería el 0, y también está el menos 3, está el menos 6, está el menos 9, y así. Este sería el conjunto del 3z, como un ejemplo.
Entonces acá tenemos el nz, o bien escrito de otra manera, nz con mayúscula, nz, que sería el de acá, los múltiplos de n, podría escribirse de esta manera, como son todos los n por z, tal que el z está en los enteros. Entonces el z que está acá recorre todos los enteros, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, aquí tenemos también los negativos y el 0. Bien, entonces claramente esto de aquí va a ser un subconjunto, es un subconjunto de qué cosa, de z, es un subconjunto de z. Claramente es un subconjunto de z porque los múltiplos de n van a ser números enteros, así que van a seguir siendo números enteros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para empezar la demostración? Hay que ver que cumple la clausura aditiva. Tomando dos múltiplos de n quiere decir que la suma de ellos tiene que seguir siendo un múltiplo de n. Entonces vamos a tomar dos elementos cualquiera de nz. Entonces para ello vamos a llamarle primero nr y el otro llamémosle y nz. Estos dos elementos están en nz, claramente porque empiezan con el n y el otro cualquier número entero que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Que la suma de ellos sigue siendo un múltiplo de n, y eso es súper fácil. Entonces nr más nz, esto si yo factorizo el n, a la izquierda me va a dar r más z, pero estos de acá, r y z, son números enteros, y al ser números enteros tienen clausura aditiva, y esto de aquí va a seguir siendo un número entero, va a ser n por otro entero, llamémosle n w, y w está en z. ¿Por qué está en z? Porque el r y el z están en z, en los enteros. Entonces, ¿qué significa eso? Que la suma de dos múltiplos de n va a seguir siendo un múltiplo de n. Ya, esto sería la primera parte. También tendríamos que ver que tienen el mismo neutro aditivo, y en este caso el 0 es el neutro aditivo de los enteros, pero también está en nz. ¿Por qué está en nz? Pues el 0 yo lo voy a escribir como n por 0, n por 0, n ya llamémosle n0 nomás. Entonces tenemos que también tiene neutro aditivo el 0, y faltaría ver que tiene inverso. Entonces ahora vamos a tomar cualquier número, sea nz, un número en los múltiplos de los enteros. Aquí vamos a tomar un elemento cualquiera, un múltiplo cualquiera de n. Entonces claramente existe, para ese nz existe el n por el menos z, y si yo lo sumo, nz más el n por el menos z, por las propiedades de z, esto realmente es nz menos nz, y esto es 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que es un grupo, y a la vez tienen con la misma operación, y es un subconjunto de z. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que nz es un subgrupo de z.
pues a la vez es un grupo y es un subconjunto de Z con la misma operación, comparte el mismo neutro aditivo, y con lo cual se demuestra que es un subgrupo de los enteros Z.